un buen momento para meternos un poquito en una recorrida tal vez súper interesante sobre nuestros pueblos o los pueblos de la provincia de Buenos Aires, estos lugares hermosísimos cargados de tanta historia. Tenemos en línea la directora del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Levene, Alicia Sarno. Hola Alicia, ¿cómo estás? El gusto de tenerte en el aire, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto para mí y gracias por la invitación que me han hecho a compartir un rato con ustedes. Por favor, el gusto de escucharte, porque claro, cuando leemos historia, pueblos, provincia de Buenos Aires, uno enseguida se imagina ese universo incalculablemente enorme que debe ser la historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, todo en un solo congreso. Así es. Como lo es nuestra provincia, inmensa, diversa, riquísima. Bueno, los congresos de historia de los pueblos que venimos desarrollando hace ya mucho tiempo. Este es el 18º Congreso de Historia de los Pueblos. El primero lo llevó a cabo el mismo Levene, el fundador del Archivo Histórico. Nuestro archivo se funda en 1925, a poco tiempo de federalizada la capital de Buenos Aires y creada la ciudad de La Plata como capital de la provincia, como nueva capital de la provincia. Sí. Y un poco este nombre se lo adjudicó Levene al Congreso de los Pueblos, y un poco al perder su histórica capital, la ciudad de Buenos Aires, la provincia se recostó sobre la historia de sus pueblos, porque bueno, allí en el interior era donde se podía de alguna manera recrear la identidad y la historia de esta provincia tan grande, tan rica en historia, que compartió con la historia nacional gran parte de su devenir y de su trayectoria, ¿no? ¿Cómo es estar a cargo del archivo histórico, de lo que dice quiénes somos? Esto es maravilloso. Tenés el trabajo más lindo del mundo, Alicia, no me digas. Sí, la verdad que sí, tenés razón. Yo hace poco que soy directora del archivo, pero hace más de 30 años que trabajo en el archivo histórico de la provincia. Y sí, es un lugar maravilloso y es una tarea absolutamente desafiante y apasionante, fundamentalmente, ¿no? Nuestro archivo hace ya muchos años ha tenido como política relevante estar presente siempre en el interior de la provincia. De hecho, los congresos de historia de los pueblos siempre se realizan en una localidad del interior. Este año no va a ser posible por la situación de pandemia, y además por primera vez lo vamos a hacer en forma virtual. Vamos a reunirnos, esta vez nos vamos a juntar en forma virtual, pero no queríamos dejar de hacer, de realizar el congreso, que se realiza bianualmente, porque bueno, es una de nuestras responsabilidades, pero además es uno de nuestros grandes placeres, la posibilidad del encuentro con los investigadores en la provincia, tanto los investigadores formados, los que vienen de la academia, como el investigador local. Esta es una de las características de nuestros congresos, ese conocimiento plural y compartido entre los investigadores que vienen de distintas vertientes. Alicia, ¿cómo te encontrás con la historia? ¿Cuál es tu primer contacto en tu vida con la historia? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo me decías? ¿Cómo te encontrás con la historia? ¿Cuándo descubrís que la historia es lo que a vos te gusta? Yo soy profe de historia. Mira, creo que siempre. Claro. No me resultó para nada dificultoso definir qué era lo que quería estudiar. Creo que siempre me gustó. Después lo completé con estudios en museología, que también hermoso. digamos sirvió mucho
porque es una herramienta fantástica para difundir conocimiento histórico. Y la verdad que la hemos utilizado muchísimo en el archivo. Somos de alguna manera pioneros en este tema de las exposiciones temporarias. Sí. Nosotros sacamos a circular por el interior de la provincia. Sí. Y eso es bueno. También hace ya un montón de años que venimos trabajando en esto. Porque, claro, bueno, federalizan además, la cultura, ¿no? De una manera. Exactamente. Y además, si bien el documento histórico es base fundamental para la investigación y para la producción de conocimiento, también es patrimonio. Claro. Patrimonio de todas y de todos. Exacto. Entonces, un poco las exposiciones nos han servido para eso, para acercar ese patrimonio a la gente que no está directamente vinculada con la investigación histórica. Hablando un poco de historia, a ver si, ya que sos profe de historia, capaz que tenés ganas de contarme, ¿cuál fue la historia de amor, de la historia argentina que más te cautivó? ¿Hay una? No te diría una historia. Lo que sí encontrás detrás de los grandes hombres, sí. Además tenemos un problema, la historia está mirada desde los hombres y desde los que llegaron, los que accedieron a los lugares de poder, y las mujeres hemos quedado un tanto invisibilizadas en ese hacer la historia. Y lo que te podría decir es eso: detrás de las vidas de los hombres renombrados y encumbrados siempre hay historias de amor, ¿no? Claro. Y que muchas veces las encontrás en los documentos que menos esperás. Siempre hay en la documentación histórica huellas y rastros que te permiten reconstruir aspectos mucho más cercanos, cotidianos a la vida de los personajes, ¿no? Yo por supuesto que digo, te preguntaba esto, sí. Y las personas menos conocidas que aparecen en los documentos, sí, cuyas vidas, cuyos relatos se rescatan a través de la investigación, o por ejemplo a través de una exposición que también tiene como base la investigación. Te preguntaba esto, Alicia, en función de coincidir con vos en esto de la mujer en un segundo plano y casi ignorada, pero como también desde ese lugar que estaba puesta casi en la oscuridad, también como la que trasladaba las piezas de los juegos de ajedrez de la política, inclusive. La mujer ocupó un lugar muy importante en la política de la historia argentina. Sí, absolutamente. Sí, totalmente es así. Lo que pasa es que, no se visibilizó ese protagonismo, pero sin duda que es así. Inclusive lo que ves en los documentos históricos es cómo, a pesar de todas las adversidades y de una ley que estaba hecha por hombres y para hombres, siempre las mujeres encontramos la forma de batallar y de por los derechos. Eso también es muy notable en los documentos. Nosotros teníamos una de la mujer en la historia bonaerense, y la documentación asombra también cómo, a pesar de tanta adversidad, igualmente se encontraban las formas de reclamar y de reivindicar algunos derechos, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a lo nuestro, que es este congreso. Yo me quedaría con vos hablando todo el programa, que no vamos a poder hacerlo por lo menos esta vez. Este 18º Congreso de Historia de los Pueblos, que tiene inscripción online también, ¿verdad? Exactamente. Hay una... si ustedes se acercan al Facebook y al resto de las redes del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, allí van a encontrar un enlace que los va a llevar a el formulario. Es un formulario Google muy fácil de completar, donde se pueden anotar. Hay dos categorías para el Congreso: aquel que presenta un trabajo, que se inscribe
solamente como oyente. En cualquiera de los dos Perfecto. casos se puede inscribir al Congreso. Perfecto. Esto va a ser entonces el 28, el 29 y el 30 de septiembre. Es vía digital. ¿Qué plataforma? Seguramente vamos a usar un Zoom para las personas que presentan los trabajos, o sea que de alguna forma pueden hacer un intercambio entre ellos mismos, y además los que están en categoría de oyentes pueden seguirlo a través de un canal de YouTube, que unos días antes se les van a mandar los enlaces y todas las indicaciones. También por YouTube nos puede hacer preguntas. Claro, que luego se trasladan a los que están exponiendo sus trabajos. Alicia Sarno, un gusto haber charlado con vos este ratito. Para mí fue poco tiempo, tenemos que buscar la manera de hablar un poco más. Y éxitos en este congreso. Muchísimas gracias por el llamado y por esta posibilidad de poder invitarlos, convocarlos a que asistan a este congreso. De verdad, muy agradecida. A vos, Alicia, un abrazo enorme. Buenas tardes.